Nos acompaña Elvira Rodríguez, como decíamos, vicesecretaria de sectorial del Partido Popular. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, enseguida le pregunto por la moción de censura, pero antes esto último, que veíamos ahí, la información de Infolibre y ese anuncio sorprendente de Pedro Sánchez de parar la reforma si hay desbloqueo. Ahora tienen ustedes que mover pieza, porque llevamos 2 años ya con la renovación bloqueada. Él ha dicho algo así como, estábamos allí en la moción de censura, suspender la reforma. Bueno, el proceso de cambio estaba en marcha, cualquier cambio legal no podría tener efectos retroactivos, pero nosotros le estamos pidiendo no que lo suspenda, sino que retire la propuesta legislativa. Y una vez retirada la propuesta legislativa, lo que nosotros habíamos dicho era la retirada de la propuesta, el que no formara parte de la elección del nuevo Consejo, que tendría que ser con la ley antigua Podemos, y la tercera cuestión que es muy importante, y es que ha llegado el momento de que se empiece a profesionalizar, si no de derecho, sí de hecho, y que los nombramientos o las personas que se elijan lo sean por sus características profesionales y por sus méritos y no por méritos políticos. Estamos con las mismas condiciones. Suspender una ley que se ha registrado en el Parlamento, pues ¿qué quiere que le diga? Nos parece un poquito poco. Pero ¿por qué ese empeño en Podemos? Porque Podemos es un partido legal, sí, forma parte del gobierno, sí, su líder es vicepresidente del gobierno. Sí. ¿Por qué? Él es un partido republicano, quiere la instauración de la república, o por lo menos sí, pide un referéndum, pero eso en democracia debe ser legal, que la gente sea monárquico-republicana. Porque si lo que estamos es intentando que con esa mayoría de 3/5, que es suficiente entre PSOE y el PP, se produzca menor injerencia del gobierno, porque lo que se está pretendiendo es que haya menor injerencia del gobierno, es por lo que le decimos. No es que Podemos indudablemente está en el gobierno y es un partido democrático y constitucional, aunque sea republicano, pero lo que ya no cuadra mucho con la elección directa de algunos de los miembros del Consejo de Poder Judicial es todo lo que le hemos visto decir y casi hacer a Podemos en los últimos tiempos. Criticar directamente a los jueces, decir que no le valen, que son golpistas, bueno, pues todas esas cosas que estamos. Pues vamos a unir todos nuestros escaños, PSOE y PP, tienen que retirar la ley y luego aprovechar para avanzar con jueces profesionales. Yo he visto críticas de Podemos a los jueces, que le llamaban golpistas, no lo he escuchado, pero bueno, puede ser. Bueno, a lo mejor he tenido un exceso pero también he visto, de lenguaje, pero vamos, casi. También ha habido críticas en momentos de instrucciones de casos importantes del PP a algunas decisiones judiciales. No de la misma manera. Pero alguna habría, pero de alguna manera. No de la misma manera. No. Vamos con la moción de censura. Vamos a ver si vemos una imagen. Al acabar el debate, usted se reunía o hacía un corrillo, creo recordar, con Pablo Casado. Vamos a ver si lo podemos ver. Ahí está. ¿Nos puede decir que esto no es un Consejo de Ministros? No. ¿Nos puede decir de qué hablaban? No, yo le estaba dando la enhorabuena, le estaba diciendo que teníamos ya el texto de su primera intervención, pero que tenía ganas de tener el diario de sesiones de la réplica, es cierto, ¿eh? Y también le estaba diciendo que yo hoy he tenido voto telemático y que ya había votado y que me marchaba. Pues, y de alguna manera estaba rindiendo cuentas, diciendo, yo ya he votado. ¿Han quedado muy satisfechos? Sí, claro. O sea, yo creo que sinceramente el discurso de Pablo Casado, tanto el primero como el segundo, es como para que al grupo les satisfaciera, ¿no? O sea, que nos hubiera gustado porque nos encontramos retratados. De alguna manera, lo que se ha mostrado esta tarde en la moción de censura es el PP y lo que es el PP. En un debate raro, extemporáneo, en un momento muy difícil y muy complicado para España, y que el calentamiento que ha habido en las semanas anteriores, pues ustedes saben de sobra cómo era. El perdedor es el PP, el perdedor es el PP, esto es una moción de censura en realidad que es un juego, el gobierno está muy contento, Vox está buscando su sitio y bueno, pues realmente pero entonces, hemos visto que teníamos un presidente
como Dios manda. Pero es una frase muy de Rajoy, eso de como Dios manda. Bueno, a lo mejor me la ha copiado, a lo mejor como soy medio gallega también, como usted viene de aquella parte de la península. Pero decía Casado en unas previas, a mí esta moción de censura me importa cero, no me importa nada. Se ha currado mucho el discurso, o sea, es que las dos cosas son compatibles, señor Fortes. O sea, la moción de censura a mí me ha gustado cómo ha empezado y me ha sorprendido con esa frase de Cánovas que dice en política lo que no se puede hacer o lo que es imposible, algo parecido, es mentira. O sea, no monte usted una cosa que no va a ninguna parte sencillamente para tener tiempo en directo de telediario, y a usted le importa, pues mire, es que aquí no nos jugamos nada, con independencia de nuestra posición, porque tú tienes el tiempo para debatir, ¿cómo no se lo va a ocurrir? Pero a currar, pero es que Pablo se lo ocurra todo, ¿eh? Creí que al citar a Cánovas me iba a decir aquello famoso de son españoles los que no pueden ser otra cosa, pero ya veo que también me comentaba, a mí eso no me va, yo estoy me contaba encantada. otra cosa. Bueno, ha costado romper amarras con Vox, porque había sido una voladura de puentes. Es que Casado le ha llegado a llamar monosabio. Hay que ver la frase entera. Ha hecho hombre, monosabio estaba en la frase. Sí, no, ha hecho un símil taurino, ¿no?, del coso y pensaba salir a hombros y al final ha sido un monosabio. Claro. La verdad es que, por una parte, nosotros, como dice usted, hemos salido contentos. Nos ha gustado lo que hemos oído y cómo hemos estado, primera cuestión. Y la segunda, pues la verdad es que era un poco triste. Yo les he estado escuchando un rato, la situación no es buena, ni sanitariamente, ni económicamente, ya veremos cómo deriva esto, ¿no? Y es una pena que hayamos pasado 2 días debatiendo esto, cuando el día anterior estábamos debatiendo algo mucho más importante, que era, bueno, eso de que estábamos en una situación catastrófica y teóricamente de una manera un poco por la puerta de detrás, el pistoletazo de salida de los presupuestos, que es de lo que teníamos que estar debatiendo y hablando. Y han sido muchas horas de debate en la que hemos oído de todo, cosas mucho más fuertes que las que ha dicho Pablo Casado y bueno, se ha acabado. Hombre, ya, Pablo Casado ha dicho eso del monosabio, ha dicho hasta aquí hemos llegado, sí, bueno, le ha echado en cara... Eso no es fuerte, hombre, eso es lo que es. Es un anuncio de que se acabó. Con la moción. Temen una reacción de Vox. Hoy, por ejemplo, en Murcia, en el Ayuntamiento, le presentan ya una enmienda a la totalidad. A los presupuestos. A los presupuestos del Ayuntamiento. En Andalucía sí, han dicho vamos a parar esto. En Madrid hemos escuchado, nos está mordiendo la mano que les da de comer. ¿Temen una reacción de Vox? Poquito fuerte es eso también, ¿eh? Hombre, lo de la mano que nos ha de comer, poquito fuerte. No, Abascal ha dicho en tribuna que esto no iba a suponer el dejar de apoyar o por lo menos permitir gobernar a los gobiernos que están permitiendo gobernar por la suma de los escaños. Esperemos que cumpla su palabra. Pero si queremos ser sinceros y no hacernos trampas en el solitario y no ir a lo más llamativo, que es posible que lo más llamativo del debate haya sido la primera intervención de Pablo Casado, aunque ha tenido 2 intervenciones muy buenas después, lo más llamativo ha sido la intervención del candidato a presidente del gobierno, en la que Santiago Abascal ha planteado que podía haber presentado realmente una alternativa, aunque no nos gustara, aunque no gustara al gobierno en cuestión, y nos hemos encontrado como una mezcla entre Trump traído a España, anti-Europa, que es una cosa absurda, anti-China, anti-Soros, pro-Trump, el virus que nos ha... En fin, todo me van a perdonar, pero ha sido un poco disparate. Y bueno, pues ahí estamos. ¿Cómo vieron a Abascal, sobre todo en la réplica a Casado? Llevaba otra cosa preparada. Desde mi escaño yo veía que tenía papeles preparados. No sé si estaría preparándose para llamarnos derechita cobarde, y como eso desde luego no se lo podía llamar, pues ha salido prácticamente sin papeles y desde luego estaba un poco dolido, yo creo que porque no se lo esperaba. Le voy a poner ahora una declaración, porque todos han votado muy disciplinadamente, realmente solo han votado 52 a favor, el resto en contra, entre ellos los 89 diputados del Partido Popular, pero hay una diputada, que hasta hace poco fue portavoz, y que... ¿De PP? Sí, de su partido, claro. que lo dijo
parece que votó a regañadientes. Esto es lo que decía Cayetana Álvarez de Toledo en sus ya famosas caterinarias. La impugnación ad hominem de Santiago Abascal fue una injusticia y un error, en mi opinión. Y me pregunto, con inquietud, con grave inquietud, si el proceso iniciado hoy conduce a la voladura de Vox o solo a la voladura de los puentes con los votantes de Vox. Viene a decir que con la dureza hoy de Pablo Casado... ¿Eso cuándo lo ha declarado? Pues esta tarde, después de la... Después de la votación. Hombre, imagino que antes no lo tenía preparado. Fue después. Habla de que la intervención fue muy dura a nivel personal, ad hominem, y que luego esto puede volar, digamos, los vasos comunicantes con los votantes de Vox. ¿Temen que haya, como decía, una reacción también el votante de Vox que se sienta ofendido por las palabras de hoy con ustedes y que no vuelvan a la madre nodriza de donde salieron? Si el votante de Vox es de Vox, es de Vox. El que temamos que no venga la madre nodriza, nosotros en la intervención de Pablo en la primera y como le digo en la segunda ha sido muy claro en cuál es la posición del Partido Popular, dónde estamos y qué es lo que ofrecemos. Los votantes son libres de elegir. Los votantes son libres de elegir. Puede que hoy están los trolls disparados. O sea, se están moviendo por las redes, pero también estamos recibiendo muchas felicitaciones por las redes de gente que después de la intervención de hoy está más tranquila y más contenta dentro de esta especie de tristeza generalizada que tenemos en España. ¿Pero qué le parece la intervención de Cayetana? Bueno, es de Cayetana. Hemos tenido una reunión de grupo, como no es de Consejo de Ministros, como usted decía, se puede decir. Ella ha intervenido, ella ha votado que no, y ella en esa reunión de grupo directamente, en el vídeo, nos ha dicho que ella hubiera votado, que ella se hubiera abstenido porque pensaba lo mismo que ha venido a decir aquí, que deberíamos de tener un contacto con los votantes de Vox. Yo creo que a los votantes en general no son de nadie, son los que eligen y se les tienen que hacer ofertas serias, consistentes, que les plantees que les pueden resolver los problemas que tienen cada día. Y desde luego lo que yo ya le digo es que la intervención de Santiago Abascal no le resolvía los problemas a nadie, más bien se los creaba. ¿Cómo valoran cómo ha quedado? ¿Cómo valoran cómo ha quedado Abascal? ¿Santiago? Sí, me refiero, hay gente que lo compara con la intervención de Hernández Mancha, de lo que se supuso. ¿Cree que quedó muy tocado? No lo sé. Él no estaba preparado para la intervención de Pablo Casado, seguro, ya se lo digo, y lo hemos visto en tribuna. Pero él es una persona fuerte y yo creo que es inteligente. Por eso también me ha sorprendido bastante la intervención que ha hecho, que lo que me lleva es a pensar qué es lo que están ofreciendo como partido, ¿no? Y bueno, pues desde luego no creo que por esto le vaya a entrar una depresión de estas exógenas fuertes y se vaya a vivir al campo. Una pregunta más y ya le preguntan, como es habitual aquí, en la norma, en la casa, que pregunten los analistas. Hablamos de cómo quedan ustedes, que es evidente que están contentos. Hablamos cómo queda Vox, que me parece que, según se interpreta, un poco de hay y cabreo. Parece que también están contentos, razonablemente satisfechos, el bloque de gobierno y el de investidura. ¿Ha reforzado al...? Eso ya tendríamos que verlo. ¿No cree que les satisfizo, digamos, el tono general, el resultado de la votación, todo como ha salido? Hombre, el resultado de la votación les tiene que haber gustado porque no les han tumbado como gobierno. Da igual 52 que 130 y no les han tumbado como gobierno. Luego, desde ese punto de vista, siguen gobernando y con una mayoría importante. O sea, en línea con el gobierno ha entrado mucha gente, con discrepancias o no, pero ha entrado mucha gente. Primera cuestión. Segunda, ellos... Yo creo, viéndolos de frente y estando en el Congreso, cuando te sientas y pasas tantas horas y miras lo que ves enfrente, no estaban tan contentos. Ellos querían que nosotros hubiéramos salido muertos de la moción de censura. Y no hemos salido muertos, sino todo lo contrario, reforzando al PP como primer partido de la oposición de verdad. Y en ese sentido, la propia propuesta que sale el presidente para ganar un titular, con esto que hablábamos antes, de que suspendo la ley, no, mire, usted la retira, que le han pegado un buen capón, una buena colleja desde la Unión Europea. Bueno, turno para las preguntas. Empezamos por Carmelo Encinas. ¿Qué tal, doña Elvira? Buenas noches. ¿Qué tal, Carmelo? Bueno, por la calidad y por la intensidad del discurso de hoy, a mí me ha parecido el discurso, sinceramente, más interesante que le he escuchado al señor Casado en bastante tiempo.
pues es verdad que les preocupaba y les ocupaba, o sea que un poquito les ha debido de crecer la nariz con esa consigna de que esto no les importaba nada. Claro que les importaba, tanto que han establecido una estrategia que era la de mantener, que les ha funcionado, esta vez les ha funcionado, que es la de mantener hasta el final el secreto del voto, lo que ha permitido desencajar al señor Abascal, que prácticamente solo le ha faltado balbucear después de la intervención de Casado. Yo le pregunto, ¿quiénes estaban, usted es vicesecretaria sectorial del Partido Popular, quiénes estaban en el secreto del voto, en el secreto del no? ¿O fue una decisión, además, personal de Pablo Casado, o había un núcleo duro que había, digamos, conciliado la necesidad de votar que no? La última decisión ha sido suya y todos habíamos opinado en los últimos 15 días. Se nos había pedido opinión y la habíamos dado, y ahora no le voy a decir cuál era. Bueno, yo decía que teníamos que votar que no porque no estábamos de acuerdo con este tipo de moción de censura planteando una pantomima en el Congreso de los Diputados, que no podía llegar a ninguna parte. Yo para estas cosas, como soy contable, ¿sabe? Me gusta o blanco o negro. Aquí las historias así me gustan menos. Esto es una decisión suya. Esto no es que lo hayamos mantenido en secreto. Desde el primer momento dijimos que no íbamos a apoyar la moción de censura. El no sí lo habían mantenido en secreto, porque pero eso no se sabía si abstención o no, que era muy importante. Y Carmelo, por supuesto, pero eso no es un secreto, nadie. O deja de serlo. Y luego ya desde la intervención del propio Santiago Abascal, usted comprenderá que así no íbamos a ninguna parte. Pero no lo cambiaría en 24 horas. En la reunión que hay el lunes se dijo que no se había debatido nada del asunto. ¿Se debatió? No, se volvió a decir y a opinar, que es lo que opinábamos cada uno. O sea que se trató, porque se dijo que no se había tratado. Eso recuerdo yo, por lo menos. No que no se hubiera tratado diciendo vamos a votar esto. Yo no sé qué es lo que he dicho yo, pero sí que en nuestras últimas reuniones de dirección, que solemos tener los lunes, lunes tuvimos... Este lunes estuvimos con otro problema, no quizá con el Consejo General del Poder Judicial, y cuando lo tratamos fue el lunes anterior. Pero vosotros, ¿qué opináis? Pablo Casado le gusta mucho escucharnos, nos deja hablar y hablamos. Y yo, eso sí que en dirección, hablé de lo del techo de gasto y esas cosas que me preocupan a mí. Turno para Maite. Sí, señora Maite. Rodríguez, buenas noches. Buenas noches, Yo le voy a hacer Maite. la pregunta a la inversa. Si el señor Abascal no hubiera hecho ese discurso tan frentista de confrontación contra la Unión Europea, contra el Estado de las Autonomías, es decir, un discurso muy poco asumible por un partido como el Partido Popular, que es de gobierno, que es institucional, que defiende Europa y el proyecto europeo, ¿el voto hubiera sido diferente? ¿Hubiera sido una abstención? ¿De verdad, Maite, piensa que tiene algún sentido ponernos a debatir y a discutir eso? Lo que es lo que es. La intervención de Santiago Abascal y la de Pablo Casado, y ya está. Y ya nos tenemos que preocupar, de verdad, de otras cosas que nos están pasando a los españoles estos días de forma grave, vamos a decir. De verdad, no es que no quiera contestar, es que da igual, porque es ciencia ficción. Sayas. Aunque el PP se hubiera abstenido, estaba claro que esta moción de censura era imposible que saliera, ¿no? Y yo quiero elevar un poco el asunto, es decir, no habría que modificar en la Constitución la moción de censura, que es un instrumento constitucional, una herramienta muy interesante, porque un gobierno puede tener dificultades endógenas o exógenas, y está bien que la oposición pueda plantear una moción de censura, pero plantear una moción de censura que en realidad es una moción de investidura, con los requerimientos distintos a los que se plantea una moción de investidura, pues yo creo que puede terminar en lo que hemos vivido estos 2 días, que es un gran meeting que en vez de Vista Alegre tiene como marco la carrera de San Jerónimo y en directo, y que pagamos a escote todos los españoles para nada, para estar discutiendo una tontería porque no va a salir adelante, en vez de estar discutiendo cosas que realmente en estos momentos nos ocupan y nos preocupan. Fíjese, en 40 años ha habido 5 mociones de censura. ¿Y en los últimos 3? 3. En los últimos 3 o 2 años, 3. Una de ellas ha servido para cambiar un gobierno. La Constitución es garantista
exige una mayoría significada. Son mociones de censura interesantes, lo que pasa es que no se están utilizando así. Teóricamente son en positivo, no en negativo. También era raro decir yo hago una moción de censura para convocar oposiciones. Uy, oposiciones, por Dios, para convocar elecciones. Es para decir yo tengo este programa de gobierno, lo confronto, convenzo y vamos adelante. Yo no soy constitucionalista, habría que pensarlo, sobre todo con la experiencia de 3 mociones de censura en tan poco tiempo concentradas. También es cierto que esto viene como consecuencia de que tenemos unas mayorías que aunque no sean volátiles, lo son, porque son como consecuencia de la suma de muchos partidos. Entonces, pues estamos en una situación especial, un poquito inestable en el Congreso de los Diputados, aunque sea estable. O sea, no me ha respondido, pero bien. No puedo responderle. Porque, no, es verdad, o sea, a lo mejor habría que darle una vuelta, pero yo no sé si la necesidad de darle una vuelta es por la situación de tantos partidos dentro de un Parlamento, y a lo mejor a lo que habría que darle una vuelta es que para que haya escaños haya que tener más peso específico. Bueno, no Elvira Rodríguez, vicesecretaria, secretaria del PP, como siempre ha sido un placer conversar. Pues nada, yo encantada. Hacía mucho tiempo que en persona no venía a 24 horas. Hace 10 años nos habíamos visto. Yo creo que sí, además con usted. Pues nada, bueno, pues la nada, llamaremos próximamente también, antes de acabar la temporada. Y hablamos así de presupuestos, de economía, de esas cosas. Lo mío no son los números, pero bueno, hoy había moción de censura y tenía que preguntar por la moción de censura. Además, hoy están contentos con la moción de censura. Se nota, ¿verdad? Se nota. Vale. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno,